Maiteipa Sinu, Maiteipa Caraiguazú, bien, Conay, como ya hemos estado diciendo al aire en el programa el sábado pasado, la transmisión deportiva, así que no pudimos establecer esta comunicación que ahora lo estamos grabando para llevar a la audiencia de Guaranita Barandú y conocer un poquito más acerca de esta fecha folclórica tradicional de nuestras costumbres, de la gente de nuestra región, como es la celebración del Día de San Juan, cuyo elemento principal es el fuego. Pero como nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver la cosmovisión y la espiritualidad y todo lo que tiene que ver en la esencia de la cultura guaraní, ¿quién mejor que conversar sobre este tema que el estimado amigo que ya nos saludó ahí al aire? Profesor, hermano querido, gran maestro Arandú Ignacio Báez, buenas noches. buenas noches. Baixapa Pendepuijarejo Aiteu Perupi. Apeina Pen toru habu apope. y Puneitecato. Según Beuta PM, Pe Pro Paja Ningo Co Ecuador, Guie Coñembigo, Teo, Jae 20 de junio. Upepe o Pape Teiro, a 21, Oñipuenupe Teiro, Upajú. Apea Pijareja, Epe Ipucubeba. O papo hare pewawi ABI ara no sabe o pejave para que o imamburu karaineta ari norte gotio konyembugo to que tu onipuenu poteiro e pahu upemaraningo iyatipa ñandera picha cuera eva teta y cuera gua rojata pitu isha y que ta humaisha pero imba tete Rombo que mi ABIP jepe amingo poipe imbarete cueste pepe pepe abeyore rojeno y mi angiru imbarete vape arombo waji sea hina jeroji au pecuevo roño mongeta o mombe uo debe bi anga wajiwa paisha po hina kote tapus Baisha pa watata hina ba po ite no de rango to. Au pe cuevo abei orero ma epe tata y cusu huevo jovo. Le coen ba potao upepe abei pe cusu huevo pe tata gente pe mia hina pe abei yo esa caore mamongo to pa ikota hina ni mongo eha mamongo to pa ni pututa hina ara. Pe aha ika to ya esu pe nyamonya epe tata. Ayer cuapa beco aveisha también. Avei a ese debe 20 de junio ni coja y peco becuera ni por un pajuete. Pe 21 de junio huye ningo ya ni boya yo ni ande cuarajo y hago tu haupe ni por un hockey ni por un paisa guay vira co cuera poiva vira timba paisa guay o caño na ni ha ji ha wombo ao ja te po ha mo o mo nya ha wa ita ira ikwera ha nyande di kunya i pe kwape o pe areja epe 21 de junio nyande ngana ha epe te iro pa ho ko nyambugo to hemisferio sur ya era super ha nei pe de por andua kwepe San Juan ara pe ya wa tatarende pe amigo ha pe cuera amigo ya ta pues tu chape 20 de junio con 21 a 24 amigo San Juan ara y que tu Juan pea o guaraja pe San Juan ara go tu peña de la taguasu cuera amigo o ya pope acá tataren pe San Juan pe ango ha oye que iba de co aputawi inte que tu mais oñe moipe San Juan Ararera pe Upea
Pea y por ahí teremos sacan por ahí tereingo ñandebe abañe me ayepa. Sí, Oyero baja oikoi shuipe tei aguasu viru mono ona ko angaitera mo guarai katu ya esa yo pe baja hetaten dape oikope atu ava acuera y ya tu o poipe viru y katuanguaisa omoko y serikuja upeba y koishu wipetei especulación y katuba ya oyero va petei viru mono ona una fiesta comercial. Peaningo yejero sincretismo. Mm, Sincretismo erembo yeje ayuhemo coimbae na haiwa yuhewa. Haupea remo aiutu isai katuanguaisa kapishakuera oimo aja eja San Juan Baepe tataja, San Juan Cuaraca, veni yeje sai tata putebo y coramo. mm, Peane pues tema de hapeya vepe carta cuera yeite, umia paisa gua prevera yapu viumono on. Si upuyo paisa gua viru ye utu isaisa llama katu wakanatine gua utata oinja uñata pisa cuera. Umianiko hae nyembota virante, umianko hae pombo viajanguante. Ave yo ipe poco cuatro y que baja o popó más pongo ajena y veamos. mm, San Juan dice que sí, o paisa guayapúnico y pepe. mm. Apeanigo petatango hae exclusivamente ceremonias de los pueblos indígenas del 21 de junio, que es la celebración del hemisferio sur como nuevo ciclo de vida. Año nuevo de los pueblos indígenas. Año nuevo indígena, gente. Esto corresponde a todos. Sí, es un nuevo ciclo de vida en toda la naturaleza del hemisferio sur. Apeanigo peña nebota uija ay cueito cañiñan de jehui upercuevo ñande cotea veio caña. Guaraní ningo oguero apeva 21 de septiembre te hipotipaya vecino pero y había aguasu, pero ya no es la ceremonia del hemisferio sino que es nada más que El un florecimiento, acontecimiento festivo. el resultado de lo que se dio inicio en este tiempo, en el 21 de junio en adelante, se produjo, así como decías en guaraní, el inicio de la conformación de las nuevas parejas, el apareamiento, las plantas comienzan a tener sus primeros brotes para que cuando alcanza la época de la primavera estén florecientes y bueno, y los nuevos retoños de los animales que han formado pareja están en pleno desarrollo y es lo que, sintetizando un poquito lo que decías en guaraní, se da con esta fecha, que es el inicio del nuevo ciclo, el inicio de un nuevo año. Oro Upajú Erengo, es un año nuevo. Sí, en realidad es un año, pero también podemos decir un nuevo tiempo de reciclaje de la naturaleza. Y bueno, es muy interesante esto porque en la montaña y en los distintos lugares, los pueblos originarios de las montañas esperan la salida del sol y levantan la mano recibiendo las energías del sol. Ellos se refieren a Tata Inti como Padre Sol. Nosotros acá en Buenos Aires realizamos la ceremonia en una escuela, pero a quien nosotros homenajeamos es a Ñamandú. Ujú. Ñamandú es el espíritu que habita en las energías del sol y el que se encarga de producir la fotosíntesis en toda la naturaleza hasta donde llegan las energías de este sol. Acá en plena ceremonia me sacaron muchas fotos y una compañera logró captar una foto donde baja un rayo de luz muy importante que me toca en la frente y en la boca. Y detrás mío se ve la sombra de mi cuerpo que proyecta el sol. O sea que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, eso me causó mucha emoción porque es como que Ñamandú brindó su gratitud
a la celebración que estábamos hablando y yo estaba explicando en ese momento quién es Ñamandú. Ñamandú es un espíritu guía, un espíritu de luz que habita en las energías del sol y no es otro Dios. Dios es Ñanderugusú, a Jesús le decimos Tupá y Tupá es el espíritu de origen desconocido para la cultura guaraní, porque es de otro pueblo, es de otra cultura. Pero es muy interesante ver todo esto. Y en la región sur, en la zona de Ñemby, habita Yacairá, otro gran espíritu de luz que contiene a los espíritus que están en la oscuridad y que conserva el nombre de todos los espíritus, de tal suerte que cuando nace un niño hay un espíritu que encarna o reencarna en ese niño, y en la ceremonia, para darle el nombre al niño, nosotros le preguntamos a Yacairá cómo se llama el espíritu que habita dentro de este nuevo cuerpo. Y Yacairá nos dice, bueno, mi nombre en particular es Caraí Tata Endi. Caraí quiere decir practicante de la espiritualidad, Tata es fuego, Endi es la liberación de la energía. Eso es lo que yo utilizo con las manos para curar a la gente. Así que todo tiene su explicación, todo tiene su porqué y para qué. Pero es grandioso, estamos en el universo. Profesor Ignacio, tu generosidad siempre queda de manifiesto, porque en este momento estás a punto de ingresar a la sala de clase en tu lugar de trabajo, en la escuela. Vamos a contarle a la audiencia que estamos grabando esta conversación el día de hoy, martes al mediodía, son las 13 prácticamente, y estás en las puertas del aula que vas a ingresar a dar tus clases. Así que con el alma yo, estamos agradecidos. yo salí a un patio donde juegan los chicos mientras que ellos están con toda la algarabía ahí adentro, pero acá está llovinando, así que estoy cubriendo mi teléfono y esta lluvia también es saludable, es parte de la energía de la naturaleza. Un abrazo muy grande, un cariño muy grande a todos los habitantes de Huipuitandú. Te quería contar otra cosa. Sí. Me preguntaron acá si cómo le hubiéramos puesto nombre a Buenos Aires, porque Buenos Aires es Huituponá. Sí. Y bueno, yo les dije que esto debería de llamarse Paranariz. 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 El lugar donde se desplaza el mar, ¿eh? Sí, el lugar donde termina ingresando, de aquí cerca baja el Uruguay, que le dicen Uruguay. Bueno, y es el último río que desemboca en el Paraná y luego ya desemboca en el mar. Así que bueno, estamos en esa etapa de transición y por eso para mí el nombre de Buenos Aires debería ser Paranariz, así como en Misiones llamamos Huipuitandú. Un abrazo muy grande. Gigante el abrazo. Muchas gracias, profesor Ignacio Báez, en comunicación con Guaranita Barandú, para este programa del sábado 1 de julio. Gracias. Guaranita Barandú, con sentimiento guaraní.